Muy buenas noches amigos, espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren cómodos en su casa porque bueno, vamos a empezar con este programa que tiene que ver ahora ya con esta nuevo modelo que tiene que ver con medicina convencional sumado con medicina ancestral o con medicina tradicional, como ustedes lo quieran llamar. Y el Y día el de día de hoy hoy tenemos tenemos como como invitado invitado a a Puka Puka Hampi. Hampi. Él Él ya ya estuvo estuvo conmigo conmigo en en un un programa programa hace, hace que que será será como como 6 meses, meses, o un un poquito poquito menos, menos, pero pero bueno, bueno, él ya él ya estuvo estuvo con con nosotros nosotros para para poder poder compartirnos un compartirnos un poco de poco su de su experiencia, experiencia, a a lo lo que que se se dedica, dedica, que que vamos a vamos a volver a volver a preguntarle preguntarle para para que que ustedes ustedes recuerden recuerden lo lo tanto tanto que que hace y hace el y el gran gran talento talento que que tiene tiene Puka. Puka. Y Y bueno, bueno, pues pues sin sin más, más, para para ponerle ponerle misterio, misterio, mi mi querido querido Puka, Puka, ¿cómo ¿cómo estás? estás? Muy Muy buenas buenas noches noches y y un un gustazo gustazo tenerte tenerte aquí, aquí, hermano. hermano. Buenas noches a todos y muchas gracias por esta invitación, hermano. Gracias también a todo el público que está viendo este programa y que también está en esa búsqueda, ¿no? Búsqueda de información, búsqueda de conocimiento, búsqueda de sabiduría, finalmente aplicada a la vida cotidiana. Sí, Sí, totalmente. totalmente. He He visto, al visto, al menos menos desde el desde el gremio gremio de de la la salud, salud, yo yo soy soy médico, médico, lo lo saben, saben, y he y he visto visto muchas muchas personas que personas se que se dedican a dedican a medicina, medicina, nutrición, nutrición, enfermería, enfermería, o o digo, digo, o que que corresponden corresponden a a este este gremio, a gremio, a cualquier cualquier disciplina, disciplina, cada cada vez vez se se interesan interesan más más en en este este tipo tipo pues pues de de sanación o de sanación o de alternativas, alternativas, y ya y ya no no hay hay una una mente mente tan tan cerrada. cerrada. ¿Cómo ¿Cómo tú tú ves ves esa? esa? Bueno, Bueno, primero primero quiero que quiero nos que nos hagas un hagas un resumen resumen antes de antes de empezar empezar todo, todo, porque porque bueno, bueno, yo yo conozco conozco un un poquito de poquito lo de que lo que haces haces porque porque tengo el tengo el gusto de gusto de conocerte y conocerte te y te sigo en sigo en redes redes sociales, sociales, que por que por cierto cierto soy soy fan de fan de tu tu canal de canal de TikTok, TikTok, de 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 tu tu página. página. Bueno, Bueno, Puka Puka se se dedica dedica 100% a 100% a esto. esto. Él Él es es un un compositor compositor de de música música medicinal, medicinal, él se se dedica a dedica ser a constelar, constelar, es un es un constelador, constelador, y y bueno, bueno, obviamente obviamente hace hace cualquier cualquier tipo tipo de de cursos de cursos de este este tipo, tipo, haces haces de ayahuasca, ayahuasca, creo creo que que haces, haces, ¿cómo ¿cómo llaman llaman esta de esta la de la montaña? montaña? Ya nos Ya nos platicarás, platicarás más o más o menos menos qué es qué lo es que lo que haces haces y y para que para la que la gente gente te te conozca y conozca de y de más o más o menos menos quién, quién es quién el es que el que está está hablando hablando y y quién es el quién que es el está que está dando su dando su opinión. opinión. Bueno, sí, mi nombre es Puka Hampi. Puka Hampi son dos palabras en quechua que significa medicina roja. Puka es rojo y Hampi es medicamento, medicina. Entonces, obviamente, es como dicen aquí en México, es una suerte de nombre de siembra, es un nombre que yo utilizo para poder enmarcar mi servicio, mi labor desde las raíces que me acompañan, ¿no? Desde mis ancestros que también hacían estas labores, estos servicios. ¿Para qué? Para finalmente conectar al colectivo, para hacer que el Ayu, la comunidad, trabaje de una manera mucho más enfocada hacia un objetivo mayor, ¿no? Que es obviamente relacionarnos de la mejor manera entre nosotros mismos para tener obviamente un bienestar a nivel comunal. Bien, soy facilitador de recursos psicoterapéuticos ancestrales. A mí me gusta mucho esta palabra o digamos, este conjunto de palabras porque es una manera muy rápida de acercar a las personas a este tipo de labores que nosotros realizamos con recursos, elementos que obtenemos de la Pachamama, de la Madre Tierra, psicoterapéuticos porque se realizan movimientos en la psique, en la mente del usuario, del paciente de turno, terapéutico porque es un tratamiento bastante completo, bastante integral, holístico en el sentido real de esta palabra. Y ancestrales, ¿por qué? Porque obviamente es el legado de nuestros ancestros que utilizaban estos elementos, estos recursos, estas herramientas, no por una cuestión recreativa o lúdica, sino lo hacían con, como les comenté al inicio, una finalidad, que todos estemos mejor relacionados entre todos. Tan fácil como eso. Y también como mencionaste, estoy
muy inmerso en el campo de las nuevas constelaciones familiares. Allí también realizo mi labor como constelador familiar, también con una formación que llevé aquí en México, justamente aquí, en el hermano país de México. Y también, como muchas personas saben, soy musicoterapeuta, sound healer, sonoterapeuta, ingeniero de sonido, compositor, cantautor, multiinstrumentista y también comparto desde esta visión, desde este enfoque, esta labor tan integral, ¿no? De hacer un trabajo de sanación emocional, despertar de la conciencia, expansión de la visión trascendental del ser humano. Sí, me queda claro que eres todo un coloso en el tema, porque la verdad es que los invito a que visiten su página de memes de TikTok. La verdad es que es una página tan enriquecedora. Yo al menos como médico, y obviamente pues creo que todos los médicos que ya estamos abiertos a esto, hemos pasado por este proceso de antes a no creer nada de esto, ¿no? A ser muy cerrados, a que la medicina convencional es lo que hay y la ciencia es la que manda, que finalmente la ciencia es lo que es, finalmente es algo de evidencia observable, del método científico, pero existen otras cosas que por supuesto ya existían y que tratamos de volver o que renazca esta sabiduría, como Puka ya está muy avanzado en este tipo de situaciones. Y bueno, dicho esto, mi querido Puka, precisamente quiero hablar de este tema. Y bueno, este es el objetivo de este programa, porque creo que ya hay un despertar importante en cuanto a lo que comentábamos, la medicina convencional. Estamos ya convencidos, algunos, todavía falta muchísimo, de que no es lo único, que tenemos que abrirnos, porque finalmente lo que, al menos eso es lo que he aprendido ya como médico alópata y como ya parte de este proceso de realizar terapias alternativas para poder llegar a una sanación más integral a través de la curación de las heridas, para obviamente que nuestra alma se encuentre bien. Y esto es lo que yo ya lo entiendo, es un conocimiento todavía básico, no se compara con lo que tú ya sabes, pero finalmente ya estoy en eso. Y hay muchos médicos que ya empiezan a generar como curiosidad y obviamente la curiosidad avanza a que ya sean ejecutores de este tipo de terapias. Sin embargo, creo que muchas veces, y muchos, sobre todo médicos especialistas, porque ya se enfocan a esto de la medicina convencional, llámese la disciplina que sea, medicina interna, ginecología, la que tú quieras, siguen viendo como una mente muy cuadrada. ¿Tú cómo ves esta parte desde tu experiencia? ¿Cómo has visto este cambio de, no sé si conozcas médicos, aparte de un servidor, cómo has visto con base en tu experiencia esta transformación? ¿Ha sido muy común? ¿Ha costado trabajo? ¿Se acercan contigo? ¿Cómo es esa parte? Porque me gustaría saberlo, porque sí, mis colegas, la verdad hay unos que les interesa, pero hay muchos más en las que incluso llegan a caer en la burla, ¿no? Bien, quien les habla tiene la fortuna de haber aprendido, aparte de mi lengua nativa, bueno, en general, ¿no? En toda Latinoamérica, el español, ¿no? Aprendí la lengua de mis abuelos, el quechua, que es como el náhuatl aquí en México. Y aparte de ello, pues también aprendí gracias pues, a la idea de mis padres, ¿no? Obviamente siempre esto, ¿no? Querer ser mejor. Aprendí inglés y francés, ¿no? Idiomas que me permiten tener acceso a información de primera mano, me ha permitido viajar por el mundo, me ha permitido conocer personas de otras latitudes, ¿no? Ciudadanos de otros países y claro, doctores de Italia, cirujanos de Corea del Sur, bien, gente, personas muy variadas y también con alto conocimiento, ¿no? Dentro del campo médico, dentro del lado académico, científico. Entonces, claro, especialmente
Creo que siempre hemos seguido una política muy dogmática, muy eurocentrista, eh, muy cartesiana, muy cuadrada, como tú dices, simplemente por una cuestión lógica, objetiva. Claro. El último hombre que lo supo todo fue Alexander von Humboldt. ¿Mm? Científico, estudió sobre biología, botánica, ¿no? Viajó por todo el mundo, el señor fue el último hombre que lo supo todo, pero no lo supo todo. Lo supo todo lo limitado, la información limitada a nivel científico que había en su tiempo, claro, sí, perfecto, pero estamos en otros tiempos, otra época. Y claro, hoy en día tenemos que volver a estudiar muchas áreas, muchas materias para hacer lo que hacían los griegos en el pasado, ¿no? Y como se estudiaba en el pasado también, las personas ilustres, la polimatía era muy deseada en los seres humanos. Tratamos de estudiarnos en jurisprudencia, medicina, psicoterapia, psicología, filosofía. Tratamos de ser mucho más integrales, ¿no? A nivel mental, a nivel físico. Hoy en día, claro, porque los conocimientos obviamente se han expandido. Claro. Nos enfocamos mucho en ser másters, ¿no? Enfocar toda nuestra energía en perfeccionar un área, pero muchas veces en esa cuestión de perfeccionamiento nos olvidamos de otras que también son importantes, y especialmente sobre todo con la finalidad de ser seres humanos integrales, ser seres humanos mucho más completos, ¿no? Y que al final toda esta información, todo esto que recabamos se convierta no solo en conocimiento, sino en sabiduría, en una filosofía, una cosmovisión con la cual podamos encontrar el sentido de nuestra existencia, porque esa es la gran pregunta del ser humano: ¿cuál es el sentido de mi vida? Creo que todo el mundo se lo ha preguntado. Pues entonces, volviendo a lo de la medicina, muchas personas, claro, son médicos por una vocación, porque tienen esa chispa, pero ¿qué hay más allá? Siempre la invitación es preguntarse, ¿qué hay más allá de eso? No hacerlo de una manera metódica o demasiado mecánica, o porque fulanito, sutanito me dijo que haga esto, ¿no? O mi papá era médico y yo soy médico y mis hijos tienen que ser médicos. Sí. A veces toca un poco reflexionar, y una reflexión bastante lógica y bastante válida, especialmente en estos tiempos, donde nuestro mundo a nivel de valores, a nivel de moral, a nivel de ética, está un poco perdido. Y hay que volver, curiosamente, al pasado para poder entender mejor lo que está pasando, ocurriendo en este presente. Pero a la vez muchas de las respuestas que necesitamos en este momento están también en el pasado. Los ancestros lo sabían, nuestros antepasados lo sabían, quienes caminaron en esta tierra antes que nosotros sabían. Y obviamente hay también una fuerza externa bastante fuerte que hace o que quiere hacer que este conocimiento, estos conocimientos, no sean vox populi, no sean comentados. Eso lo sabemos, eso lo sabemos. Y, por ejemplo, en el tema de las medicinas ancestrales, médicos formados de profesión, de carrera, han estudiado sobre estos temas desde los años 70. Información científica hay muchísima, hay abundante bibliografía que uno, si se da a la tarea, si uno es curioso, si apelamos a ese deseo tan nato, tan natural de ser humano de querer saber más, indagamos un poco, encontramos mucho material, hay mucho material, especialmente hoy en día que tenemos en nuestras manos estos aparatitos, ¿m? Que prácticamente, si también valoramos todo el gran esfuerzo que hemos hecho como especie humana, tenemos toda la biblioteca de Alejandría y mucho más aquí, en la palma de nuestras manos. Sí. Entonces, yo creo que muchos profesionales hoy en día sí están volteando la vista hacia atrás para ver qué nos han dejado los primeros médicos, los primeros chamanes, los primeros hierofantes, los primeros herbolarios, y especialmente qué importante, y eso lo estamos viendo especialmente en estos tiempos después de la pandemia, qué importante es tener un buen sostén emocional, pensamiento autónomo, discernimiento como seres humanos adultos. Qué importante es eso hoy en día para tener justamente seguridad, estar con los pies sobre la tierra. Porque muchas veces, y ya yendo a constelaciones familiares, hacemos lo que hace el colectivo. Y como me decía algo muy sabio mi madre:
por ejemplo, si un compañerito mío se tira de un edificio de 10 pisos, tú no tienes que tirarte del edificio de 10 pisos. Claro. Piensa, si todo el mundo lo hace, pero si ves que está mal, tú por imitar a ellos no lo hagas, o por querer ser parte de, no lo hagas. Piensa, razona, analiza, medita, y eso es, el reflexionar es algo que muy pocas personas hacen de manera consciente. Sí. Y tú como médico, claro, lo entiendes de esa manera, porque a veces en el campo, vamos ya un poquito al campo académico, pensamos que solo la mente, solo el razonar desde una óptica a veces muy subjetiva es lo único que tenemos, ¿no? Y que tenemos que basarnos a ello, sin apelar al discernimiento propio. Y muchas veces también a las respuestas que nos nacen desde conocimientos, especialmente en estos tiempos en donde estamos mucho más actualizados, tenemos más acceso a la información. Entonces, muchas personas, muchos médicos, muchos cirujanos, muchos psiquiatras, están justamente volviendo nuevamente a la raíz. Y eso es muy lindo, Sí. eso es hermoso, porque de esa manera se honra a los ancestros, se honra posiblemente, yendo acá en el caso de México, a muchos sacerdotes, muchos herbolarios que fueron tildados de hechiceros, de brujos, de hacer maleficios y de, no sé, lanzar maldiciones a diestra y siniestra, cuando en realidad simplemente era gente sabia, ¿no? Gente sabia que sabía sobre algo que el hombre occidental lastimosamente lo pasó por alto. Y eso es justamente lo que ahora estamos haciendo, ¿no? Recuperar eso, con las medicinas ancestrales, sea con los niños santos, el Teonanácatl, que también se utilizó, es el maestro ancestral por excelencia, el elemento psicoactivo más antiguo que conoce el ser humano. Uh-huh. Entonces, vamos a eso, que los tiempos están cambiando. Y se le está dando valor a esta información, incluso científica, que se ha ido recabando desde los años 70, en donde posiblemente muchos investigadores serios, fueron, como tú dices, tildados de locos por la comunidad científica. Y hoy en día, todos esos escritos, obviamente, han sido tomados por otros investigadores, y hoy en día tenemos un convenio mucho más sólido, una base, incluso científica, desde donde podemos compartir estos conocimientos con el público. Sí, totalmente. Creo que sí ha habido un despertar importante, digamos espiritualmente, bueno, al menos de lo que yo he visto. Sin embargo, también existe una gran parte en la que, bueno, insisto, ha sido una parte muy cerrada, muy cuadrada, y bueno, obviamente, al menos yo me he dado cuenta cuando empecé en este desarrollo de mi profesión en la parte de salud holística. Lo he visto pues con algunos comentarios, así como de, bueno, pues que tú eres médico, ¿qué haces haciendo eso? ¿No? Tú eres médico, dedicaste 6 años, 7 años a la carrera y te fuiste a esto que pues es magia, vaya, ese tipo de comentarios. Pero están los otros que son muy lindos y que al menos es en los que yo me quedo. ¿No? Que finalmente dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo le haces? Oye, ¿qué es la biodescodificación? ¿Qué es el biomagnetismo? ¿Qué es la magnetoterapia? ¿Qué es la nueva medicina germánica? ¿Qué es a lo que yo empiezo a estudiar y he empezado como a ejecutar en estas terapias que yo hago? Y la verdad es que los médicos están bien interesados y eso es lo que me da mucho gusto, porque finalmente los médicos, y no estamos como infravalorando la función de ellos, porque tú y yo lo platicamos durante estos días antes de grabar. La parte de la medicina occidental, la medicina convencional, pues cura parte de nosotros que es la del cuerpo físico. O sea, ahí creo que no hay que, al menos desde mi punto de vista, no radicalizar en que una lo es al 100% o la otra es al 100%. No llegar a este péndulo para tener una opinión sesgada o incluso una práctica sesgada. Creo que son un complemento, al menos desde mi punto de vista. He visto
contenido de pues, algunos médicos, que respeto por supuesto, pero dicen, no, pues esto no sirve y la medicina convencional es lo que hay, y el método científico y punto. O incluso hay terapeutas que no son médicos o que sí son médicos y dicen, ya no tomen fármacos, vengan a la terapia, hagan la constelación, hagan la biomagnetismo, bioesterificación y no van a necesitar ningún fármaco. Entonces creo que de repente empezamos como con este péndulo y creo que debe haber un punto medio. Creo que ambas son complemento. Unas ayudan al cuerpo físico, unos ayudan a sanar las heridas, unos ayudan a sanar precisamente el alma, que sí creo que es atacar el problema de raíz. Creo que la enfermedad es síntoma de precisamente de este daño a las heridas y atacar el problema de raíz es lo importante. En ese sentido, ¿qué opinión tienes? Obviamente poniéndole definiciones, ¿no? ¿Qué es espíritu? ¿Qué es alma? ¿Qué opinión tienes a esto? ¿Cuál es tu... ¿Qué es lo que militas tú? Si debe ser como muy sesgado, debe ser un punto medio, se complementan, están en contra. ¿Cuál sería tu opinión? Claro, en constelaciones familiares hablamos... tenemos como una suerte de reglas, de protocolos. Hay un protocolo, uno de los órdenes del amor, les decimos. Hay uno que dice la pertenencia, el derecho a la pertenencia. Todos pertenecen, no hay que excluir. No hay que excluir, todo sirve para algo y todos sirven para algo. Todo tiene, a pesar de que todo puede parecer un poco caótico, un poco enredado, hay un orden detrás de todo ello. Entonces también el llamado es ser inclusivo. Recuerdo que un amigo psicólogo me decía, si estamos en este campo de la psicoespiritualidad, lo primero que tienes que aprender es entender que tienes que ser lo más mutable y lo más guiable y lo más coachable que tú puedas ser. Claro. Porque si te encierras en tu propia verdad, al final vas a perder. Si vas a caer en el fanatismo, vas a perder. Y ya vemos qué pasó con la religión y el fanatismo. ¿A qué nos ha llevado? Casi nada bueno, al final del día. Así es. No, igual, también hay mucho fanatismo, hay mucho extremismo dentro del campo científico. Y eso no sirve porque pues al final del día se excluye algo que es muy misterioso para el ser humano, algo intangible, porque pues sabemos que nacemos, crecemos, como me decían en la escuela, nos reproducimos y morimos. Pero la vida no es eso, nada más. Definitivamente la vida, hay personas que le encuentran un sentido muy profundo a la vida y gente que pues pasa, digamos, entre comillas, sin pena ni gloria su existencia. Sí. Y dices, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? La labor de un ser humano es trascenderse. Aprender, como decía el famosísimo filósofo griego Sócrates, la gente inteligente aprende de todo y de todos. Sí. La gente promedio aprende de sus errores. Y la gente tonta ya lo sabe todo. Correcto. Lo decía Sócrates antes del nacimiento de Jesucristo, hace más de 2500 años atrás. Una verdad que efectivamente sigue muy vigente hasta el día de hoy. Bueno, lo mismo. Yo creo que todo médico, todo profesional dentro del área de la salud no debería descartar o minimizar el espacio psíquico, el área inconsciente de la psique del ser humano. Y es un prejuicio que se creó, o bueno, está muy extendido por la popularización del psicoanálisis, ¿no? Freud, ¿qué era el inconsciente para Sigmund Freud? Era un basurero en donde se vertía todos los contenidos más perversos del ser humano. Y pues fue prácticamente, sí, descubrió el inconsciente, ¿no? Redescubrió que efectivamente en el espacio inconsciente del ser humano pasan cosas. Hay un guión, hay una trama que a veces nosotros no queremos ver, o no es muy palpable, o no somos muy conscientes de ella y actuamos en base a ella de manera automática. Claro, eso está bien, sí, pero
Posiblemente quien vino a evolucionar esta teoría del inconsciente fue Carl Gustav Jung, definitivamente precursor de la psicología espiritual, ¿no? Psicología analítica, y donde nos empieza a hablar de inconsciente personal, inconsciente colectivo, la conexión con la Kaya o el mundo de las ideas que profesaba Platón. Y también pues nos habla de los arquetipos, seguimos modelos y cada uno sigue esos modelos, pero en base a cómo los aprende en la vida externa. Entonces, repito, hay que aprender de todo. Y a veces también las heridas de infancia, muchas cosas que pasamos hacen que definitivamente esa apertura que tenemos cuando somos niños, poco a poco, vaya limitándose. Hasta que en la vida adulta, obviamente, la mente se vuelve muy pétrea, muy reacia a cambios, te casas con tu verdad. Y desde ahí, quienes estamos en este campo sabemos que perdemos, ¿no? Perdemos la capacidad de ver más allá, que es justamente lo que nos ha llevado a estar posiblemente en este momento, ¿no? En la cúspide de nuestra tecnología, de nuestra era y todos los conocimientos que hemos adquirido también en el campo médico, definitivamente. ¿Por qué? Porque hay gente que apostó a ver algo más, gente que se arriesgó, gente que tuvo una visión distinta y por eso la medicina ha avanzado tanto también, por gente que pues fueron tildadas en su momento como locos. Sí, 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 correcto. correcto. Creo que sí, en efecto, creo que estamos de acuerdo, ¿no? Debe ser un complemento. Todo mundo tiene una función tan importante en este mundo. Y bueno, obviamente hablando de funciones es lo mismo. Creo que un médico es muy importante. Creo que un terapeuta es muy importante a cualquier alternativa que se dedique. Y me parece que es un éxito total cuando un médico decide empezar a abrirse este panorama, ¿no? De decir, bueno, soy un cirujano, me dedico a sanar el cuerpo físico, pero quiero saber más allá. O sea, porque finalmente, o al menos yo lo veo así, hay cosas que la medicina nos explica, la medicina convencional, ¿no? Hemos visto, ¿no? Yo en mi práctica clínica, muchos casos que podemos llamar, entre comillas, milagro, ¿no? A lo mejor, y bueno, a veces luego nos enterábamos de que estas personas se trataban con algún de terapia alternativa. Y voy a ser bien sincero, yo era de los que decía, ¿cómo vas a ir con un chamán? ¿Cómo vas a ir a que te pongan agujitas? ¿Cómo vas a ir a meditar? No, tu tratamiento es aquí, tienes que centrarte en esto, tienes que centrarte en quimioterapia, en tu radioterapia. Es decir, hay que reconocerlo, ¿no? Yo era así y hasta el momento pues no me arrepiento porque finalmente es un proceso de mi persona y que en esta vida tenía que haber pasado y que bueno, finalmente ya estoy en un proceso que agradezco mucho. Entonces, la medicina convencional, insisto, es muy importante desde mi punto de vista. No debe ser a un lado jamás. Debe ser un complemento a la medicina alternativa a la que tú o ustedes puedan estar como consumidor. Cualquier tipo de terapia alternativa, pero al menos desde mi punto de vista y en mis terapias nunca van a escuchar que diga dejen su medicamento, dejen su tratamiento. Esto es un complemento y las dos tienen que ir acompañadas. Y como bien dice Puka, todas tienen una función tan importante que tienen un mismo objetivo. Porque ese es lo que tienen en común, ¿no? Que el bienestar de la persona. Nada más que ambas o una y otra pues sanan de manera distinta. Y ahí sí, desde mi punto de vista, creo que la parte del alma es donde atacamos el problema de raíz, ¿no? Donde sanamos estas heridas que tanto nos complica en nuestra vida diaria, y la parte física es donde los médicos son expertos. Entonces creo que ambas partes tienen una función tan importante y tan bella, porque aparte pues toda la preparación que requiere la medicina convencional pues es muy compleja.
la versión alternativa, no digo que no, pero creo que cuesta trabajo digerir de que esto pueda servir, al menos para muchos médicos. Insisto, hay otros que ya empiezan a tener esta curiosidad, cosa que me pone muy contento. Lo veo en comentarios, lo veo en comentarios de redes sociales o de manera presencial o física. Entonces eso me da mucho gusto. La verdad es que creo que si tú sabes, si tú eres médico y quieres esto, creo que es como... Una vez vi un contenido que es como si fueras un super saiyajin casi, ¿no? De este tipo de terapias, porque sabes anatomía, sabes fisiología, y combinarlo con esta parte holística me parece que es sensacional. Sí, definitivamente se unen al final del día ambas, ¿no? Aquí yo también hago lo mismo que tú. Yo después de las sesiones, las personas que tienen algún tipo de dolencia en alguna área en particular de su cuerpo, y pues les digo, háganse los chequeos, revísense, vayan con un médico, no sé, háganse análisis de sangre, no sé, un perfil hepático. Claro, les recomiendo definitivamente, porque sería también absurdo decir que solo con esto vamos a sanar. Quizás les sirva a algunas personas, definitivamente, estos enfoques. Yo sé que a otras personas quienes no están preparadas no les va a servir. Y de repente, ¿no? A algunas personas les sirve más una información muy técnica, muy dirigida dentro del campo académico con terminología muy rebuscada. Otras personas necesitan algo simplemente, algún movimiento simple, algunas palabras y ya, ¿no? Finalmente, lo que es importante, y yo creo que coincidimos también, es ver el perfil del usuario. De repente hay personas que todavía, o yo puedo sentir una parcial, no necesitas ser chamán, ni psiquiatra, ni psicólogo, ni se ve. Es claro, es claro. Cuando alguien quiere, se ve la voluntad, se ve que quiere dar ese salto de fe. Y si no quiere, también se nota la desidia, el disconfort, el querer solo estar en su área de control y no ir más allá. Y también es respetable, ¿eh? Es muy respetable. Todos tenemos momentos diferentes, pero nos toca pasar de ese proceso que tuvo el famosísimo Pablo de Tarso. ¿Te acuerdas de la historia de Pablo de Tarso? Ya, perdón, ¿sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Creo que ya no te ves. Bien, creo que se cortó. ¿Ya me escuchas? Sí, recién, sí, está como que se corta un poquito. No te preocupes. Nos estabas comentando de la historia de Pablo de Tarso. Sí, Pablo Tarso, sí. Quien quiera dar un salto a estos procesos psicoterapéuticos con elementos ancestrales tiene que dar ese salto de fe, así como lo hizo Pablo de Tarso cuando se le presentó Jesús y le dijo, bueno, resumiendo un poco la historia, Pablo de Tarso, Saulo, ¿no? Era un romano que perseguía a los cristianos luego de la muerte de Jesucristo. Los cristianos, los seguidores de Jesús crearon no una, muchas sectas y obviamente esta nueva religión estaba considerada como subversiva por el gobierno romano, por el imperio romano. Entonces, ¿qué hicieron los romanos, los militares? Empezaron una cacería de brujas. Y Saulo, ¿no? Digamos, también fanático extremo anticristiano, empezó a cazarlos, ¿no? A asesinarlos, a buscarlos, hasta que en un momento
se presenta una visión. Pablo ve a Jesucristo y Jesucristo le dice algo como, pues, Pablo, ¿me estás buscando? Pues aquí estoy, ¿no? Vas por mí, pues mírame, aquí estoy. Obviamente tuvo un momento de, como que cambió de un extremo a otro, porque de ser un acérrimo perseguidor de los cristianos, se volvió un seguidor de Jesucristo. Un teólogo, totalmente. Teólogo, sí, sí, el primero que empezó a recopilar los escritos, ¿no? Así es. Pablo de Tarso. Entonces sí, yo creo que quienes estamos en este campo muchas veces hemos sido un Pablo de Tarso. Y Sí. también, entonces, ya cuando estamos del otro lado, vemos, se expande el territorio. Vemos a veces, hay que ser muy condescendientes con nosotros mismos, para así también guiar a los demás, ¿no? Quienes estén buscando ese tipo de respuestas por esos medios, ¿no? Especialmente con recursos psicoterapéuticos ancestrales, ¿no? Como tú lo mencionabas. Sí, pues obviamente medicinas ancestrales que se utilizaban aquí, utilizaban nuestros ancestros y era vox populi, no había ningún tipo de tabú, ningún tipo de prohibición o restricción, o no se veía mal, simplemente era parte de. Así es. Sí, Sí, aquí obviamente hay diversificación diversificación de ideas, ¿no? Hay unos que están en contra, hay unos que están a favor. Pero Pero bueno, bueno, como dices, poco a poco se está haciendo el trabajo, esta elevación de conciencia va a costar trabajo o está costando trabajo, pero bueno, creo que vamos por buen camino. Y creo que esto es importante como dices para poder trascender y finalmente que es el objetivo. Bueno, mira, tengo algunas preguntas que fui recopilando y bueno, me gustaría que nos ayudaras a contestarlas, porque bueno, tu opinión es importante y quiero saber qué respuesta nos puedes dar. Y bueno, ya también yo a lo mejor dar una opinión, pero finalmente aquí tú eres el invitado y así que tú eres el importante. A ver, nos preguntaban que tú qué responderías en sanar y curar, perdón, sanar y curar significan lo mismo. ¿Sí me ¿Sí me escuchaste? escuchaste? ¿Sí me escuchas? ¿Acá? Sí, ahora sí, Ajá. ahora sí. Perfecto. Te Te preguntaba o preguntaba o preguntan preguntan si si sanar sanar y y curar curar significan significan lo lo mismo. mismo. Siempre digo que para tratar de entender algunas palabras tenemos que remitirnos a la etimología. Y mucho de nuestro lenguaje, ¿no? Entonces, pues, sí, hay que entenderlo desde ese punto. Porque muchas veces hablamos simplemente por hablar, no hablamos entendiendo, comprendiendo lo que hay detrás, incluso desde un histórico, dentro del campo de la gramática. Curar y sanar definitivamente son cuestiones distintas. Curar está mucho más ligado o más ligado al campo de restablecimiento físico. Curar. Sí, lo vas hasta por etimología, ¿no? Bueno, ya los curiosos pónganse a estudiar un poquito más, lo vemos, ¿no? Curar, bueno, es eso, ¿no? Vamos a curar el cuerpo, ¿no? Bien, bien. No sé si esta es una herida, pues vamos a curarla, ¿no? Bien, vamos a suturarla, ponerle unos puntitos, curarla bien. Sanar es un proceso mucho más integral, al menos desde nuestra visión, ¿no? Sanar es ver, claro, forma parte de esto el restablecimiento físico que yo comentaba, pero también toma en cuenta la otra dualidad, la otra contraparte, el espacio intrapsíquico, lo psicológico emocional que hay allí. Eh,
a veces como, por ejemplo, una persona que está deprimida, una persona, no sé, que está pasando una situación de tristeza bastante profunda, posiblemente alguien que perdió un familiar que quería mucho, se le va a notar, ¿no? Se le va a notar deprimido, ¿no? Y ves que eso va a tener una afectación al cuerpo. Quieras o no, el cuerpo va a manifestar una sintomatología particular y hay que ver que muchas veces la etiología está dentro de lo que está ocurriendo en el campo psíquico. Muchas cuestiones, ¿no? Muchos incluso traumas, trastornos de personalidad que luego se experimentan. Claro, generan una sobrecarga al cuerpo físico y el cuerpo físico se va a deteriorar. Es algo, nuevamente, lógico, no escapa de la lógica. Y es algo que lo vemos, algo que no se puede negar. Claro. Es tangible, claro, es intangible cuando ya hay una afectación y obviamente vemos que hay algún desequilibrio, ¿no? En el campo de la materia. Pero vemos que es muy profundo y que a veces eso que nos afecta es de muy... no tener, en nuestro espectro consciente no llega a veces a entender lo que pasa entre nosotros. A eso vamos justamente cuando queremos sanar. Y pues lastimosamente no vas a ir, no sé, a las farmacias similares o a la farmacia del ahorro a comprarte una píldora para que te sane la depresión. Eso no existe. No existe. No es como de repente, no sé, tienes un dolor de cabeza, una cefalea, no sé, que te compras un ibuprofeno, no sé, un paracetamol. Bueno, la medicina que tú, como profesional, puedes prescribir, ¿cierto? Claro, para obviamente combatir el síntoma, pero no se combate el origen. Exacto. A eso vamos. Siempre y cuando esto venga del campo anímico, ¿no? Ahora, si está ocurriendo algo a nivel fisiológico, a nivel biológico, a nivel bioquímico, pues obviamente te haces unos análisis, no sé, un virus, una bacteria. Claro, definitivamente no le vamos a abocar a eso un origen emocional, ¿no? Sí, no, sería totalmente ilógico. Claro, definitivamente hay que ver, no hay que estudiar el perfil del paciente, ¿no? Pero muchas veces, fíjate que sí, han ocurrido cosas misteriosas, mágicas, milagrosas en esta labor que yo realizo. Me gusta también asesorarme, ¿no? Yo no dejo de hacer muchas preguntas a mis amigos psiquiatras, a mis amigos cirujanos, a mis amigos médicos, a mis amigos psicólogos y psicólogas, ¿no? Que también algunos de ellos forman parte de mi equipo. Claro. No descarto eso, tengo que ver todas las posibilidades, pero por algún lugar pasa algo, ¿no? Y obviamente, siendo un poquito más integral y haciendo el máximo de preguntas, podemos llegar al final del día a una respuesta sólida, objetiva y con miras a obtener algún tipo de resultado positivo para el restablecimiento físico y anímico del usuario o paciente de estas terapias, ¿no? Sí, totalmente. Eso para mí es curar y sanar, básicamente, curar y sanar. Curar, sí, a lo que se abocan muchos de ustedes, ¿no? También desde su conocimiento, desde lo que se ha estudiado desde los tiempos de Avicena, ¿no? Y también, pues, de este campo, también desde lo ancestral, se hace ese proceso de complementación, ¿no? Con la sanación, viendo qué hay acá en el corazón, qué hay aquí en tu cuarto chakra, en Anahata, qué está pasando, qué está ocurriendo, ¿no? Sí, bien lo dices. O sea, creo que hay que saber identificar cuál es el problema o la etiología de la enfermedad. O sea, a lo que yo voy, el objetivo de esta plática es comentarles que no deben de estar peleadas una con la otra. O sea, muchas veces una complementa a la otra y viceversa. O a veces no se necesita una, como bien dices tú, ¿no? Si la enfermedad tiene que ver con una cuestión bioquímica, o cuestión fisiológica, etcétera, pues bueno, pues ahí a lo mejor la medicina alternativa no tiene mucho que ver. Entonces aquí la parte del médico convencional, la parte occidental es donde va a entrar, o viceversa, como la parte de la depresión. O sea, una persona deprimida seguramente es porque, bueno, está pasando un duelo, o hay algo que viene arrastrando desde hace años, que yo ya he sido testigo de eso, y es donde entran las dos partes. Aquí es, bueno, con la medicina alternativa vamos a atacar el problema de raíz, pero a lo mejor también necesita de la fluoxetina o de algún tipo de otro
otro fármaco para poder ayudar. Entonces son un equipo, o sea, no son antagónicos, al contrario, son complementos. Entonces esa es la parte que quiero que mis colegas o los que nos están viendo, que no necesariamente deben ser médicos, pero que entiendan que son un equipo, son un complemento, y a veces una no utiliza de la otra para poder sanar a la persona. Que creo que yo he visto que la gran mayoría de las veces sí son como muy necesarias las dos, ¿no? Pero bueno, existe esta parte donde a lo mejor no se usa una y no se usa otra. A lo que voy es que son un equipo. O sea, las dos son muy necesarias. Y si un médico o no médico se dedica a la medicina alternativa, pues está genial. Está muy bien. Y yo insisto, yo como médico, al saber un poco de esta medicina convencional y combinado con la parte alternativa, es al menos yo lo veo así como una obra de arte. Porque ya sabes anatomía, sabes muchas cosas y comprendes muchas cosas. Al momento de estudiar la medicina alternativa, dices, ok, bueno, la puedo combinar, y siempre el objetivo va a ser el bienestar del paciente. Y creo que comprendes muchas cosas ya a nivel físico, anatómico, ¿no? Entonces, me parece bien esa respuesta, y creo que son un equipo. Por favor, no las hagan que se peleen, no sean ¿cómo le llaman? Dividir, ¿no? Sí, claro. Exactamente. No tiene sentido, pero es lo que hace la gente, dividir, ¿no? Cuando pues al final todo forma parte de todo. Exacto. Y como dices, mucha gente dice, yo ya lo sé todo, pues bueno, según tú, pero bueno, está bien, no podemos hacer más por eso. Bueno, otra pregunta que nos hacen muchas personas, dice, ¿hasta qué punto la salud depende del cuerpo y no de la mente o las emociones? Bueno, creo que ya hemos platicado un poquito la respuesta, pero no sé si quieras contestar, hermano. Yo creo que también depende de los casos, ¿no, amigo? Sí. Hay casos y casos, como todo. Yo no soy partícipe de la idea de generalizar. Claro. Y eso es lo que hacemos nosotros los seres humanos, obviamente por esta educación tan materialista que llevamos desde que somos bebés, desde que somos niños, desde que somos infantes, desde que somos púberes. Claro. Pasamos de la escuela primaria a la secundaria creciendo con estas verdades a medias, a medias. Y tenemos que ser adultos para comprender finalmente que pues no es así, ¿no? Nos engañaron. La verdad que hemos crecido con falacias, apunte falacias. Entonces, depende del caso, no podemos generalizar, y tú también, como veo, eres de la misma idea, no puedo generalizar, no puedo decir, todos necesitan esto, o todos no necesitan esto. No, hay que ver qué está pasando, cuál es la historia que hay por detrás, ¿no? Y tú también, obviamente, como médico, posiblemente verás el historial, ¿no? Médico, claro. El perfil a nivel de salud que cada uno de tus pacientes se ha llevado, ¿no? Posiblemente incluso por años, ¿no? Especialmente aquellos que posiblemente han tenido algún tipo de cirugías recurrentes. Claro. Igual aquí, definitivamente, aquí es absolutamente lo mismo. Hay que ver cuál es la historia, ni muchas veces la historia de casa, de la cultura, de la familia. Entonces tenemos que ver por ambos flancos. Sí. No decir que solo esto o solo lo otro. Sí, definitivamente yo creo que por allí va la respuesta, porque hay pacientes que efectivamente van a necesitar posiblemente restablecerse más a nivel físico-material, y hay personas que posiblemente van a estar más afectados por la historia personal o de repente por algún momento, digamos, bastante caótico por el cual ellos estén pasando, y eso puede tener una fuerza. Claro. Es relativo, yo creo que es muy relativo, hay que ver cada caso porque no podemos generalizar. Nuevamente hay que ver el historial de cada persona y obviamente vamos a discernir sobre las mejores herramientas y el mejor enfoque que pueda sacar adelante al paciente. Sí, yo por ejemplo como médico les puedo hablar de casos. O sea, a mí me han llegado pacientes con una placa de, creo que fue hace poquito, de pie izquierdo, específicamente del dedo meñique izquierdo. Pues ahí es ver, sí, te pegaste, tienes una fractura, tienes que hacer esto, ve al traumatólogo. O sea, no te voy a decir, vete con un constelador o vete con PUCA, ¿no? Claro, el traumatólogo. Punto. O sea, no hay más. O sea, no te voy a... te tengo que hacer un magnetismo y te voy a cobrar por la terapia. No.
O sea, porque ese es también parte de identificar la charlatanería. O sea, no. Obviamente. O sea, entonces, Obviamente. aquí necesitas esto, necesitas un traumatólogo, punto. Para eso están ellos, para eso está la medicina convencional en este caso. Pero hay otros casos, por ejemplo, ha habido pacientes, para que lo entiendan un poquito mejor, donde tienen un diagnóstico de hipotiroidismo, ¿no? Entonces, a ellos hay que estudiarlos un poquito más profundo. Es decir, ellos, mediante la biodescodificación y mediante biomagnetismo, dicen, bueno, hago una historia clínica, antecedentes personales, patológicos, familiares. Entonces dices, ok, este paciente tiene hipotiroidismo, hay que tratarlo, por supuesto, con la farmacología correspondiente. Sin embargo, hay que ver el problema de raíz, si es fisiológico o si hay un problema de una cuestión emocional. Y la verdad es que al menos a mí me ha tocado que todos, al menos de estos diagnósticos, son cuestiones emocionales. Entonces, por un lado, lo mandas al endocrinólogo con el internista, pero por este lado haces un trabajo más profundo para curar esas heridas en donde pues, el alma tiene esta vulnerabilidad. Entonces, ahí ya es otra cosa, donde ahí, insisto, hacemos un equipo de ambas disciplinas, tanto medicina convencional, con la medicina alternativa. Entonces, ahí sí ya es con ayuda de la medicina convencional, la farmacología, con ayuda de la medicina alternativa, con cualquiera de las que tú quieras, ¿no? En este caso, bueno, lo que yo sé pues, es terapia mediante imanes y un poco de biodescodificación para interpretar dónde está el problema del hipotiroidismo, que generalmente es personas que no externaron, que se callan, que han sufrido, que han ocultado cosas. Ese es un ejemplo, ¿no? Para que ustedes entiendan cómo es más o menos este tipo de tratamientos y cómo es que se estudia a la persona, que por supuesto es individualizado, no podemos generalizar, como bien dice mi hermano Puka. Sí, claro, tú dices, efectivamente, sí, como lo dices. Obviamente que, claro, entendemos que hay patrones, ¿no? Así como tú como autor ves que, ok, patrones. Y seguimos, nos indican, nos guían hacia el camino que debemos seguir, pero igual cada persona es un caso, cada persona es una historia, cada persona es un guión, cada persona es un cúmulo de conceptos, de ideas, preconcepciones, historias, narrativas, dramas. Los seres humanos somos cada uno un universo único e irrepetible. Así es. Y qué bello, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, es como que ya están asumiendo algo, pero yo no sé la respuesta, al menos muy clara no la sé. Pero dice, ¿por qué la medicina moderna teme hablar de lo intangible? Supongo que se refieren a la medicina convencional, ¿no? Así como que me imagino que la pregunta va de si hay algo que esconde la medicina convencional para que no nos demos cuenta de que la medicina alternativa sirve de alguna manera. ¿Tendrás tú alguna respuesta hacia esto? Yo creo que la respuesta es muy fácil. El ser humano siempre busca poder de muchas maneras. Freud hablaba mucho sobre eso, ¿no? La psicología de las masas, tan seductor es el poder. Y lo vemos hoy en día. Justo veía que hace unos días, una información de TikTok, ¿no? En donde, tengo que corroborarlo, pero igual no me creo, siempre veo algo en el TikTok, lo corroboro con algún libro o con información objetiva, ¿no? Sí, algún tipo de bibliografía sobre el tema. Pero bueno, se dice que antes de inicios de 1900 no se comían los famosos Kellogg's, ¿no? Los cornflakes, o las hojuelas de maíz. Entonces a nadie se le ocurría hacer un alimento procesado, ultra procesado. Ultra, exacto. Pero bueno, ultra procesado. Entonces a una compañía se le ocurrió, ¿sabes que vamos a utilizar estos residuos del maíz y los vamos a convertir en algo comestible para la gente? Le ponemos unas pinturitas y pues vamos a promocionar. Obviamente hicieron una campaña multimillonaria, ¿no? Para decirle a la gente que el mejor desayuno que puedan tener en la mañana es un bowl lleno de cornflakes con leche y unas rodajas de plátano. Sí.
Y le vendiera esa idea, ¿sí? Le vendiera a la gente esa idea, ¿no? Y obviamente con comerciales, con informaciones, con flyers en las calles, con panfletos y todo, bueno, esa es toda la parafernalia tecnocomercial, ¿no? Del momento en esa época, ¿no? Entonces, pues la gente de hoy en día a muchas personas, ¿no? Especialmente en los países más del norte, ¿no? Más occidentales, ¿cuál es el desayuno, ¿no? Pues muchas veces hojuelas de maíz con leche y pues con alguna fruta, la fruta de turno, ¿no? Entonces vamos a eso, como el sistema quiere influir en nuestras decisiones y decisiones que son muy cruciales como qué estás ingiriendo, qué le estás metiendo a tu cuerpo. Así también tenemos que tener mucho cuidado con qué es lo que nos metemos en el alma, qué es lo que metemos en nuestra psique. Porque mira, si lo primero ya es complicado de por sí, especialmente en estos tiempos en donde estamos bombardeados de tanta información, lo segundo es peor todavía, porque suele ser mucho más subliminal. Por el tema de la sociedad, la cultura, hoy en día, ¿no? Los muchos estereotipos de género, bien, está bien, ¿no? Está bien todo eso, pero a veces ya estamos un poco sobresaturados si actuamos en base a esa sobresaturación. A eso es lo que voy con esto del dominio, del poder. Me parece muy seductor y hay que tener, también incluso en este campo, mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Claro, es... ¿Qué dice el... ¿Por qué la medicina moderna teme hablar de lo intangible? Supongo Claro. que la parte de la que tú te dedicas, sobre todo tú. Definitivamente. Esto, lo que yo hago tiene que ver mucho con el tema de la psicología y psiquiatría. Porque mediante el uso, bueno, prácticamente estamos haciendo una suerte de psiquiatría con estos recursos, porque restablecemos el bienestar integral del cuerpo y la mente mediante una sustancia. Claro. Los chamanes fueron los primeros psiquiatras. Y es más, pues, si quiero hacer más directo, el chamanismo fue la primera religión. Si queremos llamarlo religión en realidad, ¿no? Porque es más una filosofía, ¿no? Un modo de vivir tu vida, ¿no? Mediante una cosmovisión particular, más que una religión. Correcto. En el sentido actual en cómo utilizamos esa palabra, porque originalmente religión, ¿qué significa? Viene de religare, de reconectar, reunir ambas partes. Eso significa religión. Originalmente, etimológicamente, ¿no? Hoy en día significa definitivamente otra cosa. Dogmas y una creencia y pues meterte miedo de que algo te va a pasar si no sigues a tal Dios, ¿no? A tal deidad. Pasó lo mismo que con los alimentos, ya está ultraprocesado, básicamente. Exactamente. Tenemos unas religiones ultraprocesadas. Así es. Por la mano del ser humano, al final del día, no podemos evitar el filtro humano. Entonces, claro, ¿qué hacemos con los recursos psicoterapéuticos ancestrales? Pues, si soy muy directo, dejamos sin trabajo o podríamos dejar sin trabajo a mucha gente. Sí. Claro, porque por medio de una sustancia, ¿no? Ha sido muy estudiada el LSD por medio del descubrimiento de esta sustancia del científico Albert Hoffman. Claro. Y tenemos también el uso antiquísimo de la psilocibina en estos últimos años en muchos estudios y muchas prácticas terapéuticas por parte de la salud pública en algunos países incluso, especialmente, nuevamente, países del norte. Países del norte, curiosamente, ¿no? Bien, claro, y son terapias muy efectivas, claro, entendiendo que tienen que haber algunos protocolos de base, tiene que estar acompañado de una integración psicoterapéutica por un profesional, eso no lo podemos tampoco desligar, ¿no? No es solo la sustancia, esto es el todo. Nuevamente, todos los factores van a confluir a que se maximicen los resultados. Digamos la sustancia, pero también el trabajo integrativo, que debe existir generalmente después, ¿no? Cuidar el espacio, cuidar los protocolos, cuidar el tema de la sonoterapia, porque pues también se utiliza sonoterapia, ¿no? Y lo utilizaban los médicos en la antigüedad. El famoso castrati, Farinelli, vean la película, muy buena. Farinelli cantaba a gente adinerada. Farinelli era uno de los castrati, uno de los
cantantes líricos más famosos de su época, ¿no? Era una suerte de Elvis Presley o una suerte de Michael Jackson en sus tiempos, ¿no? En el tiempo donde estuvo muy de moda el canto lírico. Entonces, pues, era contratado a las casas de personas pudientes y obviamente con la finalidad de arrullar a esas personas a la hora de dormir. Sí. Sí, imagínate, suena muy loco, pero es algo que pasó en la vida real. No es nada ni cháchara, lean, investiguen. Musicoterapia, al final del día, musicoterapia. En la Biblia hay un pasaje muy particular en donde también se mencionan prácticas musicoterapéuticas, ¿no? Con sustancias para el restablecimiento del ser humano, ¿no? Entonces, esto, si uno estudia con cuidado, va a encontrar muchas referencias en la Biblia, en la historia, en México, sin ir lejos, ¿no? También en Europa, ¿no? En Europa antes del cristianismo también se realizaban estas prácticas y era algo muy normal, ¿no? En el mundo de los romanos, bien, ¿no? Con los misterios eleusinos, ¿no? Con las prácticas que se realizaban en el Telesterium, en la ciudad de Eleusis, ¿no? Donde se hacían rituales iniciáticos. Bien, hay muchas referencias. ¿Y por qué no se cuenta de esto? No se cuenta sobre esto porque abriría la mente a muchísimas personas y muchas personas ya no dependerían de un psicólogo, muchas personas ya no dependerían de un psiquiatra, probablemente, quienes han experimentado este tipo de jornadas terapéuticas, dicen que, bueno, una sesión de este tipo puede ser o puede equivaler a 1 año o 2 años de terapia psicológica. Sí. Es mucho lo que se puede avanzar. Claro que, repito, ¿no? En cada protocolo sí tiene que haber mucha disposición por parte del usuario, ¿no? Pero no cabe duda que, claro, como tú dices, es un gran poder. Pero como se menciona en la película de Spider-Man, que le dice el tío Ben a Peter Parker, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Así es. Sí, y claro, no es una cosa de juego, ¿no? No es una cosa de juego, pero sí genera muchos resultados, ¿no? Pero tiene que haber, como decimos siempre, mucha fe. La fe mueve montañas. O como decía Jesucristo, tu fe te ha salvado. Totalmente. Y como bien dijiste casi al principio, o sea, si estás interesado en todo esto, ya tenemos este aparatito. O sea, ya estamos en tiempos donde no hay una excusa ya, ¿no? Para poder empezar a investigar. Antes, pues bueno, tenemos que ir a bibliotecas o simplemente ya los medios de comunicación están muy monopolizados. Ahorita ya, pues antes de hacer esto que estamos haciendo tú en este momento, no se podía. O sea, tendrías que tener un contrato en la radio, en la televisión o algo así para poder transmitir estas ideas y maximizar las ideologías. Entonces, bueno, creo que tienes mucha razón. O sea, mucho tiene que ver con los intereses, con la parte del negocio y obviamente el poder. Y obviamente hablando de poder económico. Pero bueno. Vamos a la penúltima para un poquito más. A ver, bueno, este ya lo contestamos. ¿Podemos hablar de bienestar sin hablar de equilibrio interior? Bueno, no sé si lo contestamos, pero más o menos hemos estado hablando. Pero bueno, ¿quieres responder algo rápido a esta pregunta? ¿Podemos hablar de bienestar físico sin equilibrio interior, te refieres? Podemos hablar de bienestar, supongo que integral, sin hablar del equilibrio interior. El ser humano por naturaleza busca el sentido de la vida. ¿Para qué soy bueno, no? ¿Cómo puedo incluso servir a los demás por medio de lo que se me ha dado? Buscamos siempre retribuir este gran regalo que se llama vida. Yo creo que mucho parte de allí. El ser altruistas, el trabajo más espiritual que puede hacer una persona es lo más espiritual. No es ver a los pleiadianos, a los arturianos, a los andromedianos. Eso no es el trabajo espiritual, ¿ah? Ese es una, no sé, una sintomatología de un psiconáufrago en vez de un psiconauta. El verdadero trabajo espiritual de un ser humano es ser un buen ser humano. Claro. Aunque suene redundante, aunque suene a veces poco obvio, en realidad es lo más lógico, lo más objetivo. Lo más espiritual que puedes hacer es
entablar una buena relación contigo mismo, entablar una buena relación con los demás y entablar una buena relación con tu entorno. Así es. No es fácil y por eso, y he visto muchos casos que gente, entre comillas, está bien, lo tiene todo, pero siente que le falta una pieza. Bueno, gente que está incluso, bueno, tranquila en sus vidas, pero llegas a un punto y dices, pues, ¿qué más hay? No tiene que haber algo más. No sé, tengo una buena carrera, tengo una linda esposa, tengo una bonita casa, tengo mis hijos, pero esto no es el sentido de la vida, algo falta. Entonces, yo lo decía a John con el famosísimo proceso de individuación. Todos buscamos trascendernos, buscamos nuestro lugar en el mundo, independientemente de los roles que nos impone la sociedad, nos impone la biología, nos impone el colectivo. Buscamos algo más. Yo creo que mucho el bienestar, más del bienestar, como tú dices, bienestar integral, sentirte bien, es llegar a esa comprensión. Sí. En donde definitivamente todos los elementos, todos los factores van a confluir en que, pues obviamente hablamos de todos los factores favorables, ¿no? Y en los cuales estés trabajando también, confluyan en un ser humano completo. Yo creo que por allí va, al menos en la manera en que yo lo he experimentado y lo he vivido desde que tengo uso de razón, ¿no? Ser una persona con una actitud personal independiente de lo que diga el colectivo, pensar por mí mismo, ser objetivo también con lo que tengo y lo que no tengo. Yo creo que, y explorar y explotar también tus propios recursos. Yo creo que parte también mucho de eso. Sí. Y a veces también esos temas de insatisfacción en este mundo moderno hace que no nos sintamos completos. Tanto así que estamos a la expectativa de los demás, ¿no? Queremos complacer a los demás, pero la última persona que a veces complacemos es a nosotros mismos. Tengo que complacer a mi mamá, tengo que complacer a mi papá, tengo que complacer a mis amigos, tengo que complacer a mi pareja, tengo que complacer a mis hijos. La última persona en la cual uno piensa es uno mismo. Sí. No quiero sonar tampoco narcisista ni egoísta, No. ni individualista tampoco. Simplemente entenderse uno mismo como el individuo humano que es. Sí, buscar ese punto de negociación, ¿no? De un equilibrio de, ok, no soy egoísta, pero si algo me incomoda, pues no lo voy a hacer, ¿no? O cuestionarse, o sea, realmente quiero este trabajo, realmente, por ejemplo, en algo muy difícil, pero lo cuento. Pues, los médicos estudian medicina para ser especialistas, ¿sí? O sea, sí, debe ser así siempre, ¿no? Claro. En mi caso, bueno, pues fracasar en acceder a esta especialidad creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque precisamente gracias a esto estoy dedicándome a esto, donde te haces muchos cuestionamientos. ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué más allá de lo físico? También el alma es importante. ¿Cómo puedo tratar al alma? ¿Cómo puedo tratarme a mí y para poder ayudar a los demás? Buscar ese equilibrio propio para poder ayudar a equilibrar a otras personas. O sea, son muchas cuestiones que creo que debemos de tener como seres humanos, no solo como médicos, sino como en general. Tener esta tarea de cuestionarse, de como dices, y lo hemos dicho en otros programas que tienen que ver con estos temas, lo mejor que espiritual que puedes hacer es no joder al prójimo, prácticamente, ayudarlo, ser un buen papá, ser un buen hermano, ver por ti mismo, que no te dé pena, si tú quieres dedicarte a algo, hazlo, mientras no afectas a los demás y mientras seas enriquecedor contigo mismo y con otros. Creo que esta es una buena manera de practicar la espiritualidad. Creo que es la clave para poder trascender de manera tranquila, ¿no? No meterte la vida a los demás, no estar... Perdón, pero es que normalmente está chingando a los demás. O sea, son muchas cosas que a veces, y todos lo hemos hecho, digo, no soy una pretenducia, a veces he molestado a alguien, a veces he jodido a alguien, pues a lo mejor sí, ¿no? De manera involuntaria o voluntaria. Pero la parte esta que tienes que hacer es como parte consciente de meditar, de ser espiritual, de ayudar, de estar equilibrado contigo mismo, de cuestionarte de lo que haces y lo que no haces. Y sobre todo también, como bien dijiste,
no ser conformistas, pero hacer lo que se puede con lo que se tiene en este momento. Si tú deseas algo, hazlo o gánatelo siempre por el buen camino, ¿no? No te nos desvíes, porque entonces ahí ya empezamos a perder este equilibrio. Entonces creo que es importante lo que mencionas y qué bueno que sacaste ese tema de la mejor actividad para hacer una buena espiritualidad es ser buenos seres humanos, o sea, ser lo mejor o lo más humano posible. Y eso es una gran clave y un gran comentario que acabas de arrojar. Especialmente en un mundo que se está volviendo muy deshumanizado. Sí. Sí. Un mundo en donde los seres humanos incluso ya no quieren ser seres humanos. Queremos suprimir emociones, o no sé, están pasando cosas muy extrañas en esos tiempos, o no queremos ni siquiera aceptar nuestra historia, aceptar lo que somos, ¿no? Y nuevamente en eso vamos a ir generando más energía de exclusión. Exclusión. Y eso es acumulativo, es una carga que pues tarde o temprano cobra factura. Entonces hay que aprender a ser aparte de este mundo, el mundo en sus muchos matices, hay que amarlo, porque solo solemos amar la parte bonita, la parte luminosa, pero nunca nos enseñan, especialmente en el modo de educativo espiritual o religioso de Occidente, no nos enseñan a amar la otra parte, el dolor, el ser pacientes, el entender a los demás a pesar que no compartan tu misma opinión. Eso es duro, pero esas son las más grandes muestras de amor. Así es. Es siempre respetar la opinión y eso es muy buen aporte. Bueno, por último, pues bueno, ¿estamos realmente enfermos del cuerpo o del estilo de vida que llevamos? No cabe duda que tenemos un estilo de vida bastante antinatural. Después de la revolución industrial, ¿no? Definitivamente ya nos imponen horarios. Por ejemplo, en el campo de la partería o de la obstetricia, no se hacían prácticas quirúrgicas como la cesárea hace 100 años en hospitales. Es algo muy reciente, por ejemplo. Y es un tema muy controversial porque hoy en día a todas las mujeres se les obliga, o prácticamente se les induce, o se les sugiere de una manera muy extrema que tengan niños por cesárea. Sí. Y tú, bueno, lo sabrás muchísimo mejor que yo. Entonces, doy un ejemplo en donde vemos que vivimos bajo un sistema bastante retorcido. Esa es la palabra. Para mí, un sistema muy enfermo, un sistema muy retorcido, un sistema que va en contra de la naturaleza del ser humano, un sistema en donde el poder busca el máximo de plusvalía para su propio beneficio, sistemas o organizaciones que desde que naces pues te cobran un impuesto, pero bueno, fuera que esos impuestos vayan de manera muy activa en resultados dentro del campo de la, no sé, de la seguridad, buena educación, salud, los mejor pagados, siempre digo, y como se hace en Singapur, los mejores pagados, las personas mejores pagadas son los profesores, los policías y obviamente los médicos, claro, por el gran trabajo que hacen, definitivamente. Son los mejores pagados. Una buena educación, una buena seguridad y una buena salud, pues hacen que obviamente el colectivo vaya para arriba, ¿no? No vivimos en esas sociedades. Y obviamente yo creo que siempre va a ser algo utópico, ¿no? Buscar ese jardín del Edén moderno en el pleno siglo XXI. Pero hemos vivido en caos desde que el mundo es mundo. No debería sorprendernos. En mi país decimos, escuchamos noticias, por ejemplo, no recuerdo en qué época estuvo muy sonada la crisis de España. Y lo veíamos en televisión. Yo lo veía cuando tenía 15 años posiblemente, 15, 16 años. Y recuerdo que mi abuela me decía, pues aquí estamos viviendo en crisis todo el tiempo y no decimos nada, ¿no? Nadie se queja. Ya lo normalizan también. Pues sí, porque es normal el caos, es parte de nuevamente, la excluimos. Tenemos que aprender a sobrellevar. La vida es así, la vida. Como dice una canción, la vida es así, no la he inventado yo. Está hecha de esa manera. Entonces, efectivamente, sí, estamos viviendo, repito, un sistema de gobierno bastante deshumanizados, eso es la verdad. Ojalá que cambie, claro, pero
Híjole, yo creo que acá hacemos todos de manera homogénea ese nivel de conciencia, también eso es utópico, también es utópico, como siempre existió el bien y el mal, ¿no? Pero ambos forman parte de uno, de una sola unidad, aunque parezcan dicotómicos entre sí, claro, a primera vista, opuestos, es como el ego y el yo, Claro. o el self, mejor dicho, en psicología, ¿no? El self y el ego. Ambos pelean, pero uno es la esencia, el otro es la contraparte, ¿no? Es la parte que quiere dominar muchas veces, ¿no? Que quiere sacar lo peor de ti. Bien, y estamos en ese tipo de sistemas. Y todo eso también, este tipo de procesos ayudan a que tendamos también a fluir de una manera mucho más razonable, objetiva, en este mundo. También velar por nosotros, hacer desde nuestro rincón, desde nuestra trinchera, el pequeño cambio. Porque el mundo no va a cambiar, eso es verdad. Así hagamos lo que querramos. Bueno, a menos que seamos, no sé, el presidente de Estados Unidos, o no sé, el presidente de México, o el presidente de Perú. Bueno, eso es muy discutible, ¿no? Pero digamos también cuando, y lo decía Jung, eh, cuando cambie tu propia visión de ti mismo, automáticamente va a cambiar la visión del mundo. El mundo lo vemos de manera distinta a medida de que nosotros también nos conocemos mejor y somos también mucho más tolerantes, mucho más pacientes, mucho más conscientes de la humanidad del drama que pasa el prójimo, al compañero. Así es. Sí, En vez de ser reaccionarios y reactivos por la herida, ¿no? De manera impulsiva. Sí, correcto. Como dices, el bien y el mal forman parte de uno mismo, sin embargo, ahorita el mal está con todo. Y trabajar 8 horas, no tenemos vida, los pobres niños, pues les hacen estudiar materias que jamás van a utilizar en sus vidas en la escuela, les hacen estudiar, no sé, física, geometría, y pues hay niños que no... Como me decía, dice un dicho, ¿no? No le puedes enseñar, a un pez no le puedes enseñar a volar. Claro. Sí, cada uno tiene capacidades distintas, ¿no? Nuevamente, no homogeneizar, porque muchos nos perdemos en eso, ¿no? Yo creo que una de las grandes taras que tenemos en estos días es el paupérrimo nivel educativo de nuestros países, o cómo se les inculca a los hijos o a los niños una determinada filosofía, limitando su propia capacidad, su propia inteligencia en diferentes niveles, en diferentes áreas. Yo creo que eso es de... Hemos perdido muchos talentos justamente por ese tipo de políticas, ¿no? Así es. Entonces justamente venimos a seguir trabajando eso, ¿no? Seguir trabajando y finalmente para dar lo mejor de nosotros a esta humanidad, a este mundo. Sí, correcto. Pues bueno, esperamos que poco a poco vaya cambiando. Seguramente, si es así, pues no vamos a vivir ese cambio, ¿no? Entonces, va a tardar mucho, es un trabajo arduo. Pero bueno, creo que, no sé cómo lo ves tú, pero a lo mejor desde nuestras trincheras, que es decir, a partir de nosotros mismos, ir cambiando, ¿no? Para poder ir a ayudar a expander, ¿no? Esta elevación de conciencia con este tipo de alternativas. Y creo que tú lo haces muy bien, insisto, la gente que nos está viendo y escuchando. Bueno, voy a compartir ahí tus redes sociales, si no te importa, para que la gente lo vea, más o menos vea, experimente a través de una pantallita al menos, de bote pronto, todo lo que hace. Y me parece sensacional todas las prácticas, todas las definiciones, a lo que te enfocas, el niño interior, el contacto con la naturaleza, cosas que se ha perdido últimamente, ¿no? Como te digo, la gente está, como dices tú, 8 horas trabajando, no se dedican a otra cosa más que complacer a otra persona que es su jefe, ¿no? Porque finalmente es eso, o sea, te pagan para complacer a las necesidades de otras personas. Y a lo mejor no está mal, pero también debe haber este equilibrio, cuestionarse y darle trabajo a ti, a tu cuerpo, a tu alma, para que, bueno, pues tú puedas pues de alguna manera mejorar y tener este equilibrio entre el cuerpo y alma. Y bueno, como para finalizar, no sé si tengas algún mensaje para el público, para los que nos están escuchando y viendo,
con esa parte que tiene que ver con esta transición que hemos, que lo que estamos pasando. ¿Qué consejo nos darías para poder mejorar esto que pues se está viendo muy mal, no tiene un buen pronóstico, que digamos, pero ¿qué consejo nos darías de manera un consejo universal para la gente, independientemente de lo que se dedique? Ver la historia ayuda mucho, ver la historia, porque de lo último en lo cual reflexionamos cuando hacemos este tipo de procesos es pensar de manera objetiva en lo que hemos vivido en nuestra historia personal. Sí, también la historia del mundo en general nos da muchas respuestas. También ser muy curiosos por ese lado, porque las respuestas ya están, como dice el libro de Eclesiastes en la Biblia, no hay nada nuevo bajo el sol, no existen misterios, olvídense de que hay soluciones mágicas, uno ya es mágico de por sí, y como decía Carl Gustav Jung, mágico es una palabra que antiguamente se utilizaba para definir el espacio psicológico del ser humano. Somos mágicos, somos espirituales, somos psicológicos, y la psique del ser humano sirve como puente para generar un proceso de trascendencia y que al final del día, como también se menciona en una parte de la Biblia, en donde Jesús habla con un fariseo. El fariseo le pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer para trascenderme? Jesús le dice, tienes que meterte al vientre de tu madre y nacer otra vez. El fariseo le dice a Jesús, tú estás loco, ¿no? Yo soy un hombre anciano, ¿cómo voy a meterme al vientre de mi madre y cómo voy a nacer de nuevo? Pues es imposible. Obviamente quienes ya están en estos procesos saben a lo que me refiero. Jesús no hablaba literalmente. Exacto, no es literal. Hablaba más en un concepto filosófico metafísico. ¿Sí? De que tienes que explorar, hacer tu constelación familiar. Tienes que navegar en tu propio interior. Y justamente este tipo de buscamos, especialmente cuando somos adultos y no tenemos la capacidad de acceder a imágenes o memorias propias de nuestra niñez. Allí está la respuesta. Siempre toda práctica terapéutica, al menos desde el campo anímico, psicológico, va a demandar hacer un estudio de eventos ocurridos en la infancia. Casi siempre es el común denominador de muchas terapias psicoterapéuticas, muchas herramientas psicológicas, ¿no? Como el psicoanálisis y la psicología gestal, parte de lo cognitivo-conductual también, ¿no? La psicología transpersonal, Stanislav Grof, todo eso nos enseña de que hay que trascender la niñez, ¿no? Y muchas veces nos quedamos nosotros nos quedamos estancados en la niñez, a pesar de que somos personas adultas. Muchas personas se quedan estancadas en las heridas que vivieron o experimentaron en casa. Obviamente tratos no muy agradables, dictados por papá y mamá muchas veces, o por la figura parental o maternal de turno, ¿no? O la persona que estuvo a cargo del niño o la niña en cuestión, ¿no? Sí, definitivamente para mí esa es mi invitación. Cómo estoy reflejando mi vida adulta en base a lo que viví en mi infancia, para ver justamente cómo ahora utilizo esas herramientas y puedo valerme por mí mismo para generar una mejor relación con todo y con todos, básicamente. Totalmente. Y yo nada más quiero dar este mensaje a los médicos. O sea, finalmente este programa tiene un origen y un objetivo médico. Y yo los invito a que se abran. O sea, esto no es para todos definitivamente, pero vayan sabiendo poco a poco, vayan a conocer un poco, vean un poco de contenido y simplemente ábranse. Y pues finalmente que haya un respeto mutuo, ¿no? Porque luego, como dices tú, a veces no se respeta y llegamos a caer en burlas, a caer en situaciones que pues, no son necesarias. Pero la realidad creo que mi consejo es ábranse. Vamos yo invito a que precisamente no hagamos pelear este tipo de disciplinas. Al contrario, como dicen, ¿no?
juntos hacen más fuerza. Entonces, yo creo que el equipo hace fuerza. Entonces, nosotros como médicos y como terapeutas alternativos, creo que debemos de trabajar de manera conjunta. Y sabiendo que cada uno de nosotros es necesario, sin caer en el ego, porque pues, la verdad es que muchos médicos es indefendible, ¿no? Que a veces el ego les gana y el hecho, se les olvida mucho el objetivo de por qué son médicos y generalmente pues ya el conocimiento o lo que sea hace que se deslinden un poquito de esto y digan, yo soy el que manda y aquí casi yo soy Dios pero en la tierra. Y de verdad, hay muchos que piensan eso, literalmente así piensan. Entonces, bueno, los invito a que, por favor, hagamos equipo, ¿no? Yo soy médico, pero también me dedico a esto. Vamos a hacer equipo para el bienestar de las personas. Y bueno, mi querido Puco, pues muchas gracias por haber estado en este programa. Espero no te importe que tengamos contacto contigo para seguirte invitando para ese tipo de temas, porque creo que el objetivo también del canal es elevar conciencias, y creo que este tipo de ejercicios, de programas, pues hay que aprovecharlos, hay que explotar este tipo de sistemas, este tipo de comunicación para que la gente empiece también a cuestionarse, a lo mejor la que no cree tanto, a lo mejor con ayuda de esto dicen, bueno, a lo mejor sí, y empiezan a curiosear hasta que, bueno, empiezan a auxiliarse ellos mismos constelando o buscando alguna otra alternativa y encontrando la solución a sus problemas, ¿no? A través de la curación de estas heridas que son un poquito latosas y si no lo sabemos identificar y menos tratar. Entonces, creo que eres parte importante del programa, ¿no? Lo fuiste a partir de la primera invitación y ahora más. Entonces, bueno, si estás de acuerdo, vamos a estar ahí en contacto contigo para seguir invitándote en estos temas para elevación de la conciencia. Y bueno, pues agradecido, muchas gracias. Y vamos a estar compartiendo tus redes, tu información ahí en la caja de comentarios para que, en la descripción del video para que la gente pueda entrar y vea tu trabajo. Oye, gracias y con mucho gusto. Estamos al servicio. Muchísimas gracias. Bueno, pues estamos pendientes para el siguiente capítulo. Y bueno, pues este tema les va a gustar. No se lo pierdan para los médicos, para los que no son médicos. Que tengan excelente noche. Hasta luego.